Bueno, buenos días. A los que no pude saludar en persona, los saludo de manera general. Qué bueno que están aquí, de verdad. Hoy de nuevo me siento muy honrado por continuar con la segunda enseñanza de esta nueva serie que hemos empezado, basada en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estudiar, como leyó al principio Naja, el texto que va a estar en las pantallas, Éxodo, a partir del versículo 8 hasta el final del capítulo, que es el versículo 22. Y me gustaría recordar algunas de las cosas que dije la semana pasada, como por ejemplo, a la hora en que nosotros predicamos Éxodo, nuestra intención no es simplemente estudiar la historia de un pueblo de la época antigua, sino es aprender a conocer mejor al Dios que adoramos hoy. Porque, y esto es importante, el Dios del Éxodo es exactamente el mismo Dios que se ha revelado en Jesucristo. Es el mismo Dios de nuestros días y es el mismo Dios de siempre. Por tanto, todo lo que aprendemos de Dios al estudiar Éxodo, lo aprendemos porque de la misma manera Dios trata con su pueblo hoy. Permítame recordarle también las tres convicciones que dijimos la semana pasada, con las cuales nos acercaríamos a esta serie de enseñanzas. La número 1 es que Éxodo no es el comienzo de una nueva historia, sino más bien es la continuación de la historia de redención que Dios ya empezó a revelar y registrar a través del Génesis. De nuevo, este es el mismo Dios que llamó a Abraham en Génesis, que le prometió una descendencia innumerable, una tierra, y que ahora en Éxodo empezamos a ver con claridad mucho del cumplimiento de estas promesas. La segunda convicción fue que el protagonista principal de este libro no es Moisés. Aunque Moisés sin duda es un instrumento extraordinario de Dios, el verdadero protagonista es Dios. Una y otra vez nosotros vamos a ver al Señor, que es el que escucha, que es el que juzga, que es el que recuerda, que es el que provee, que es el que sostiene, que es el que perdona, es el que decide habitar con su pueblo. Perdón. Y la tercera convicción fue que todo este libro nos apunta a Jesucristo. Como les dije la semana pasada, si al terminar esta serie conocemos solamente mejor a Moisés, pero no conocemos mejor a Cristo, entonces habremos perdido el propósito principal de estudiar Éxodo. Queremos descubrir a Jesucristo en medio de todas las páginas de este libro. Bien, este es el escenario en el que nos encontramos hoy. Llegamos al versículo 8 y la historia cambia radicalmente. Dice que José ha muerto, que toda la generación con la que José había entrado a Egipto ha desaparecido. Han pasado muchos años después de eso y empieza a parecer como que las promesas que Dios había dado se estaban derrumbando. Dice que Israel no tiene ejército, habíamos estudiado la semana pasada, no tiene un rey, no tiene poder político, no tiene ninguna influencia en Egipto, y ahora parece que este nuevo faraón no sabe nada, ni conoce ni le importa quién era José. Así que tanto ellos como si nosotros hubiéramos vivido en ese momento, probablemente hubiéramos hecho las mismas preguntas que muchas veces las personas se hacen en el día de hoy. ¿Qué pasó con las promesas que Dios ha dado? ¿Será que Dios perdió el control? ¿Será que los hombres
han podido frenar los planes de Dios? Y esa es precisamente la primera pregunta que vamos a empezar a responder hoy con el primer punto. Número 1. El hombre nunca ha podido ni podrá detener los planes de Dios. Los últimos capítulos de Génesis nos ayudan a entender mejor este punto. Sabemos que José era altamente respetado en Egipto, en Israel, cuando contaba con el favor del faraón. Pero ni siquiera esto, y esto es muy importante, ni siquiera la buena posición y la comodidad con la que el pueblo vivía en Egipto permitió que José se le nublara la vista de cuál era la voluntad de Dios para la vida de él y para la vida del pueblo. Antes de morir, José dice: Dios ciertamente vendrá en su ayuda y los hará subir de esta tierra a la tierra que prometió. Eso es Génesis 50, 24. José tenía claro que Egipto no sería el hogar definitivo del pueblo de Dios. Esa no era la tierra prometida. Pues entonces ahora ha surgido un nuevo faraón. Esto significa una nueva dinastía. Hay una nueva manera de pensar completamente diferente a la anterior. De hecho, como más o menos ya dije, que el texto registre que el nuevo rey no conoció nada de José, significa que para él todo lo que José en algún momento había hecho le valía un pepino, como decimos aquí en Costa Rica. Es una nueva generación que, diferente a la anterior, que apreció mucho lo que José hizo, ahora no apreciaba nada y más bien despreciaba aquello que los israelitas traían a la sociedad. Y es donde nosotros podemos ver que empiezan todos los problemas y los conflictos que se registran a partir del versículo 8. Dice que el faraón advierte a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Ahora, simplemente para que usted no pierda la línea de pensamiento, ¿se acuerdan las promesas que Dios le había dado a su pueblo en Génesis? Capítulo 12, Abraham: haré de ti una gran nación. Capítulo 13, Abraham: haré de ti y tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 15, tu descendencia será como las estrellas del cielo. El 17, te multiplicaré de gran manera, serás padre de muchas naciones. El 18, llegarás a ser una nación grande y poderosa. El 26, ahora a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. En el 28, ahora a Jacob: la tierra te la daré a ti y a tu descendencia. En el 35, serás una nación grande y podrás bendecir a muchas otras naciones. Entonces, si estamos entendiendo bien lo que Dios había prometido y lo que Faraón está viviendo en este momento, podemos llegar a la conclusión de que lo que Faraón está viendo es el cumplimiento de las promesas que Dios había dado. Pero en lugar de alegrarse por ellas, decide más bien luchar contra ellas. Hay un erudito del Antiguo Testamento llamado Peter Enns que escribió al respecto de esto. Dice: el faraón representa no solo una fuerza hostil contra el pueblo de Dios, sino contra Dios mismo, porque se oponía directamente al propósito divino de que su pueblo sea fructífero y se multiplique. Es decir, el conflicto verdadero no era realmente entre Egipto e Israel. El conflicto verdadero era entre un rey que se cree el gobernador de toda la historia y el Dios que verdaderamente gobierna en toda la historia. Este es el engaño en el que vivía el faraón. Y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Este sigue siendo el engaño y el pecado fundamental de toda la humanidad de nuestros días.
El faraón cree que él decide quién es el que va a prosperar, quién vive y quién no vive, quién es el que trabaja, quién es el que adora, quién es el que tiene un futuro. En otras palabras, el faraón se está sentando en el trono de Dios, según él. Hoy el problema sigue siendo el mismo. El hombre siempre quiere decidir por sí mismo lo que solo Dios puede decidir. ¿Quién define el bien y el mal? ¿Quién es el que define la verdad? ¿Quién es el que define el matrimonio? El hombre se quiere poner en el trono de Dios y definir todas estas cosas. Definir lo que es ahora la identidad. Definir cómo se debe vivir. La realidad es que este gran pecado describe como si todos nosotros tuviéramos un pedacito de ese mismo faraón dentro de nosotros. Ese es el pecado de la humanidad. Y la Biblia nos llama ¿a qué? A destruir, a dar muerte a ese pecado. Pero entonces el faraón diseña un plan. Y vea cómo se echa flores y se gloria describiendo el plan. Él dice, vamos a tener que manejarlo con mucha astucia. Yo soy el astuto aquí. Vamos a manejar esto. Y cuando yo estaba estudiando este texto y vi estas palabras, me vino a la mente dos versículos o dos secciones de la Biblia. Número uno, 1 Corintios capítulo 1 del 19 al 20, donde Pablo está hablando a los corintios y les hace saber algo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento también. Voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute en este mundo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría del mundo sea necedad? El Salmo 2 registra: ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Dice, los reyes de la tierra se rebelan, el rey de los cielos se ríe de ellos. El plan del faraón o los planes de los hombres pueden parecer brillantes, pero el fracaso siempre va a estar cuando sacan a Dios de la ecuación. Yo le he dicho muchas veces a personas que por una maestría que yo saqué en gerencia de proyectos me tocó leer un montón de libros de coaching, de autoayuda, de autodescubrimiento, y vienen un montón de consejos que son buenos, que usted podría decir que son sabios, pero todos ellos están dispuestos a fracasar por una razón. Y es que aunque suenen igual que los consejos de Dios, no tienen a Dios sosteniendo a esos consejos. La sabiduría de este mundo, todo lo que cualquiera pueda considerar sabio, fracasará por sacar a Dios de la ecuación. ¿Qué ha pasado, según la historia, cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación? Un teólogo, Christopher Wright, en su comentario bíblico, describe este patrón. Después de cada gran obra de Dios, el pecado humano intenta corromperla al sacar a Dios del camino. Después de la creación, ¿qué viene? La caída. Después del diluvio, Noé se embriaga. Después de Abraham, todos los fracasos del pueblo. Después del Sinaí, el becerro de oro. Después del crecimiento de la iglesia en Hechos, corazones alejados como el de Ananías y Zafira. Y hoy, según el texto que tenemos enfrente, después del extraordinario crecimiento de Israel, aparece un faraón intentando destruir lo que Dios está haciendo. Alguien que ha decidido vivir la vida alejado del Dios de Israel, batallando en contra del Dios de Israel, después destinado a fracasar. El mismo Wright nos trae consuelo. Dice, el mal humano puede estropear la buena obra de Dios, dice,
pero jamás puede detenerla. Ese patrón alcanza su culminación en la cruz, donde Dios convirtió la maldad humana en el instrumento de su propia derrota. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos en los pasajes de hoy. Vean el versículo 12 de nuevo. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Es decir, el faraón quiere disminuirlos y Dios los multiplica. El faraón con su astucia quiere debilitarlos y Dios los hace más fuertes. El faraón cree poder controlar la historia, pero incluso sus decisiones terminan sirviendo al plan de Dios. Y mis hermanos y mis hermanas, es exactamente el mismo Dios que nosotros adoramos hoy. Este es nuestro Dios. Y tenemos que confiar en ese Señor soberano mientras vivimos nuestras vidas. Punto número 2. Dios es soberano sobre el sufrimiento y lo usa para cumplir sus buenos propósitos. Esto es importante porque muchas veces luchamos con esto dentro de nosotros. Dios es soberano sobre el sufrimiento y lo usa para cumplir sus buenos propósitos. De nuevo, el plan del faraón parecía brillante, ¿verdad? Los va a esclavizar, así va a agotar sus fuerzas, así los va a quebrar en espíritu, así los hace trabajar de día y noche para que no puedan ni sostener sus pies ni sus cuerpos, para que eventualmente renunciaran a todo lo que ellos creían y se destruyeran como pueblo. Registra el texto que fue así, por esta decisión del faraón, que los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran. Dice, les pusieron trabajos forzados, tales como edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Le decía yo a mis chiquillos que podríamos caer en el pecado de imaginarnos vagonetas y tractores y grúas y camiones transportando los bloques y todo ese tipo de cosas. No. De hecho, hay una imagen que traje que estaba esculpida o pintada en una de las paredes del antiguo Egipto, donde se registra un poco de los trabajos duros durante jornadas extensas, donde todo era con las manos. Está descrito como trabajos pesados y con crueldad en el versículo 13. El 14 dice que además de eso, les amargaban la vida, ¿verdad? Es decir, había una intención no solo de ponerlos a trabajar mucho, sino hacer que su vida fuera miserable. Todos los trabajos que los israelitas hacían, dice, los egipcios los trataban con crueldad. Y esta es crueldad de látigo, de maltrato físico, de todo tipo de ofensas. Estamos viendo que el pueblo de Israel está siendo altamente explotado. Entonces imagínense el escenario. Es ver a hombres, a padres, a madres destruidos físicamente. Es ver a los hijos trabajando también destruidos, maltratados. Las espaldas marcadas por látigos, sueños y vidas destruidos. Ya no podían ver cómo su futuro podía tener un atardecer soleado, lágrimas y mucho dolor. Y de nuevo, surgen este tipo de preguntas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió Dios todas estas cosas? ¿Acaso Dios no podía impedir estas cosas? Y claro, estas son preguntas válidas que yo creo que a nosotros también puede que nos hayan pasado en alguna situación por la mente. Pero más importante aún que hacer las preguntas es que permitamos que sea no nuestro entendimiento de las cosas, sino la palabra de Dios la que responda a esas preguntas. Porque si usted pone mucho cuidado a toda la Biblia, pero si no a este texto, en ningún lado dice que Dios perdió el control frente de los ojos de Dios. Pero por encima de todo eso,
La providencia de Dios seguía gobernando la historia, haciendo su voluntad. Ahora, esa palabra providencia es un poco tramposa porque no la usamos mucho en el español, pero sí en lenguaje bíblico. Así que es importante saber la definición. Según un teólogo, Wayne Grudem, esta palabra significa la continua participación de Dios con todas las cosas creadas, toda la creación, mediante la cual las preserva, coopera con ellas en cada acción y las dirige para cumplir sus propósitos. En otras palabras, nada sucede fuera del control de Dios. Él sostiene, Él gobierna, Él dirige todas las cosas para al final cumplir sus buenos propósitos. Y por eso es que en medio de toda esta tortura, en medio de todo este gran plan astuto del faraón, nosotros podemos ver que entre más opresión había, más se multiplicaba, más se extendía, más se fortalecía el pueblo de Israel. Ahora, si usted ha estudiado la Biblia, tal vez se dará cuenta que esto no es la primera vez. No es la primera vez que usted escucha algo similar. El mismo instrumento que el faraón usó para destruir, Dios lo convierte en un instrumento para cumplir sus promesas. José, en Génesis, fue vendido como un esclavo. Imagínense cómo se sintió por sus hermanos, todo lo que sufrió, todo el maltrato. Pero a través de José, Dios terminó perseverando a una gran nación. Después los hermanos, que se registra que actuaron con toda la maldad y toda la mala intención. Pero el mismo José registra en Génesis 50, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Qué tal la cruz? La cruz de Cristo. Dígame si la cruz no parecía la victoria mayor del infierno, del diablo. Pero ahí Dios en esa cruz estaba reconciliando con Él a todo el mundo. Y yo no sé usted, pero cuando yo logro ver esto en medio del mundo en el que vivimos, tan difícil, tan oscuro, crea como un descanso en mi alma, saber que es el mismo Dios, ese que estaba ahí, el que está en mi vida hoy y el que estará siempre. Para nosotros siempre va a ser difícil ver el dolor y pensar que el dolor es algo bueno, pero es porque muchas veces no estamos viendo lo que Dios hace en medio de ese dolor. Y cuando aprendemos a ver a Dios actuando en medio de todas esas cosas y a confiar en que Dios va a cumplir sus promesas en medio de todas esas cosas, es cuando aprendemos a descansar mientras vivimos en este mundo roto. Vean cómo Dios utiliza todas las cosas. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores en el siglo XVIII, escribe en su comentario bíblico de Éxodo algo que nos ayuda a ver esta providencia de Dios en medio de una situación de sufrimiento. Él dice: con toda probabilidad, si se les hubiera dejado a su suerte, es decir, si se les hubiera dejado ahí sin nada a Israel en Egipto, habrían terminado por mezclarse y ser absorbidos por la nación egipcia, perdiendo así su identidad como el pueblo especial de Dios. Estaban conformes con pertenecer en Egipto y estaban bastante dispuestos a egipcianizarse. En gran medida comenzaron a adoptar sus supersticiones, las idolatrías y las iniquidades de Egipto. Y estas cosas permanecieron adheridas a ellos durante muchos años,
hasta tal punto que podemos imaginar fácilmente que su corazón se había desviado considerablemente hacia el pecado de Egipto. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Dios estaba decidido a sacarlos de aquella mala unión. Ellos debían ser un pueblo apartado, cosa que Dios ya había prometido, y no podían ser egipcios, ni vivir permanentemente como egipcios. Pero Jehová los había escogido para sí y tenía el propósito de establecer una diferencia permanente entre Israel y Egipto. Así que por medio de una situación tan difícil como la llegada de un faraón tan ajeno a los caminos de Dios, que los pone en una tremenda esclavitud, Dios conservó a su pueblo. Esa fue la manera en que Dios conservó a su pueblo, porque nunca más los volvieron a ver como parte de Egipto, sino como una nación aparte de Egipto. Y eso siempre fue el plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros solo vemos el capítulo en el que estamos viviendo, mientras Dios ya nos ha revelado a nosotros todos los demás capítulos que van a ser parte de nuestra historia? Un puritano, es decir, alguien que escribió en el siglo XVI y XVII en Inglaterra, John Flavel, habló mucho sobre la providencia de Dios en sus libros, y él puso: los caminos de la providencia son muchas veces demasiado profundos para nuestra comprensión, pero jamás son contrarios a la fidelidad de Dios. De aquí que es importante que entendamos y aprendamos a ver lo que es la providencia de Dios, porque en el capítulo en el que estamos va a ser muy difícil entender cómo Dios ordena todas las cosas. Pero al saber y poder ver en el registro de la Escritura cómo la providencia del Dios de ayer, de hoy y de siempre funciona, entonces podemos descansar en que sea lo que sea que está pasando a nuestro alrededor, el Señor va a seguir siendo fiel. Ahí es donde debe descansar nuestra confianza. Porque sin duda, si alguien hubiera escrito todo el libro de Éxodo basado en ese capítulo, probablemente el resumen de los capítulos serían: Dios nos abandonó. Y ya. Pero cuando Moisés escribe la historia del pueblo de Israel en Egipto años después, descubrimos más bien que Dios nunca había dejado de actuar. Simplemente estaba trabajando de una manera en que ellos no lo podían ver. Leyendo diferentes libros encontré una pregunta sobre un autor que dice: ¿por qué Dios permitió que Israel sufriera tanto? ¿No podía simplemente haberlos llevado inmediatamente a Canaán, a la tierra prometida? Y él mismo responde más adelante y dice: si Dios hubiera hecho eso, ¿habrá querido salir de Egipto Israel? Porque la realidad es esta. Como ya vimos en el párrafo de Spurgeon anterior, Egipto era lo único que todo el pueblo de Israel que estaba vivo en ese momento conocía. Todos habían nacido ahí, todos trabajaban ahí, todos vivían ahí, todos sus recuerdos estaban ahí. Tanto así que cuando estaban en el desierto, muchos de ellos dicen: hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Era lo único que conocían, y por lo que había en el corazón de ellos, probablemente nada los hubiera llevado a salir a vivir lo que Dios tenía preparado. Y aquí cada uno de nosotros podría pensar en un ejemplo en nuestra vida que respalda esta verdad. Muchas veces Dios usa la aflicción para separar nuestro corazón de algo a lo que nos hemos aferrado demasiado, para luego guiarnos a sus propósitos y voluntad para nuestras vidas. Y les contaba dos ejemplos a las personas en las mañanas que vinieron a mi corazón. Número uno,
Cuando nosotros teníamos aproximadamente 6, 7 años de haber plantado la iglesia, nuestra familia, principalmente yo, habíamos llegado a un estado de comodidad, donde habíamos dejado de creer en algo que Dios había puesto en nuestro corazón en algún principio, y era construir una iglesia, un centro educativo y un montón de cosas en una propiedad que ya nos había dado. Y esta propiedad Dios nos la dio en el 2014, y yo como pastor no empecé a caminar en la dirección que Dios nos había apuntado y me había apuntado a mí por la comodidad que yo había encontrado en mi vida. Y fue a través del COVID que, como decimos en Costa Rica, Dios nos estripó el pescuezo y empezamos a sentir el ácido. Perdimos apoyos económicos, la iglesia no se podía reunir, habían un montón de cosas, de sufrimientos que nosotros estábamos experimentando, principalmente yo como pastor, que Dios usó para agarrar fuerzas y empezar a caminar a lo que Dios tenía para este terreno. Y así fue como en 2 meses logramos poner 2 contenedores juntos con un área techada, y ahí nos fuimos a vivir. Y así el Señor empezó a prosperar su iglesia y a hacer crecer su iglesia, todos de la cual nosotros somos parte e instrumentos de la voluntad de Dios para acá. Pero son cosas difíciles y sufrimientos lo que el Señor utiliza para hacernos salir o soltar algo que nos hemos aferrado demasiado para llevarnos a caminar según su voluntad. Otro de los ejemplos que estaba pensando era en Ben y Pau. Ben y Pau estaban aferrados a tener una familia que viniera del vientre de Pau, y por muchos años sufrieron, y oramos para que el Señor nos mostrara su voluntad. Y estoy seguro que si no hubiera sido por esa época de alto sufrimiento, no solo ellos, sino que ahora nosotros como iglesia, y no solo la iglesia de nosotros, sino que ahora también la iglesia de Tamarindo, y no solo la iglesia de Tamarindo, sino que toda la vertiente norte, con una oficina que están a punto de empezar, nada de eso hubiera pasado. Un corazón que soltó algo que querían con demasiadas ganas para poner sus ojos en algo que Dios estaba mostrando, una familia que liderara el camino para levantar una organización para toda la niñez desprotegida de la zona de Guanacaste. Pero cuando uno está en medio del capítulo y no conoce a este Dios de las Escrituras, le es difícil confiar en que a través de este sufrimiento el Señor va a hacer algo bueno. Pero aquí el Señor nos está dando la bendición de mostrarlo. Y véalo de una manera más trascendente, implicaciones eternas. ¿Cuántas veces, y esta es la verdad para todos nuestros corazones, nosotros comenzamos a sentirnos demasiado cómodos en este mundo? Nos encanta construir los sueños en este mundo. No queremos que nada nos quite lo que tenemos en este mundo. Hacemos planes enfocados solo en esta tierra. Nuestra seguridad está en lo que tenemos, en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en el banco. Y poco a poco, igual que Israel, dejamos de anhelar la ciudad celestial. Dejamos de anhelar la tierra prometida. Así que, como registra la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y Santiago capítulo 1, gracias al Señor que envía las pruebas. Porque si no fueran por las pruebas, es decir, una enfermedad, una pérdida, la decepción del pecado en el mundo, las puertas cerradas enfrente de nosotros, si no fuera por eso, nosotros probablemente caeríamos en el engaño de vivir como si este fuera nuestro hogar definitivo. Y Pablo dice que nos gloriamos más bien en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce cosas que son cosas del cielo: perseverancia, carácter,
y una esperanza. Dígame si usted no ha llegado en algún momento en su vida a caer de rodillas, aunque sea en su mente o en su corazón, y decir: Jesús, ven ya, ven ya. Pero yo no sé ustedes, pero a mí eso nunca me ha pasado cuando estoy en verano y hay offshore y 5 pies en el agua. O cuando tengo un plato de comida delicioso y mi esposa y mis chiquillos están enfrente mío o conmigo. O cuando están... Siempre pasa cuando estoy viendo o viviendo sufrimiento, o una consecuencia del pecado, o alguien que amo está muriendo, o veo el pueblo como se está pudriendo, y decimos: Señor, ya, para esto, ven ya, y que se haga la totalidad de tu voluntad, y que hagas todas las cosas nuevas, y que ya no haya más sufrimiento y más dolor. Si no fuera por las pruebas, nosotros creo que todos viviríamos creyendo que este es nuestro hogar definitivo y no caminaríamos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Obviamente todo esto está apuntando a Cristo, porque Dios salva por medio de aquello que humanamente parece derrota. Ya vimos la vida de José, parece que José estaba derrotado. Cuando Israel estaba en Éxodo, parece un Israel derrotado. Al ungido de Dios, al rey David, lo están persiguiendo, parece que está derrotado. Después se destruyen los templos y son llevados al exilio, parece que otra vez Israel está destruido. Y finalmente la cruz, el rey esperado, el Mesías, muerto en una cruz. Y todos los discípulos desaparecen, creen que todo se ha acabado. Todos los líderes religiosos del tiempo celebran. Satanás pensó que ya había vencido, pero precisamente ahí, de nuevo, Dios estaba realizando la mayor de sus obras, la reconciliación para siempre entre Él y su pueblo. Alguien escribió: en la cruz, la determinación salvadora de Dios se encontró con la violencia homicida del hombre y de Satanás. Cristo soportó ese mal, cargó con todo su peso y convirtió ese mismo mal en el instrumento de su propia destrucción. Así se destruye el mal, por medio de lo que el mal hizo. Recordemos, ningún sufrimiento en la vida del creyente está fuera del gobierno sabio, amoroso, soberano de nuestro Padre Celestial. Punto número 3. Dios sostiene su plan de redención con todo su poder. Y aquí la cosa es cuando se pone mucho más radical en el texto. El plan A del faraón ha fracasado, entonces diseña un plan B, una nueva estrategia. Ahora, en vez de debilitar al pueblo, quiere destruir el pueblo. Versículo 15. Habían 2 parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuvá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Y probablemente nosotros no podemos ni siquiera imaginar cómo se ve esto en la historia de la realidad, aquí en Costa Rica, por lo menos. Pero estamos pasando, según lo que ha registrado la historia, de la opresión a un genocidio. Ahora, si usted no sabe lo que es un genocidio, yo le traje una definición. Un genocidio es el intento intencional, deliberado, de destruir total o parcialmente un grupo de personas por su nacionalidad, por su etnia, por su raza o por su religión. No se trata simplemente de muchas muertes en una guerra, sino de un esfuerzo intencional por eliminar a un pueblo o un grupo específico. Entonces creo que lo más cercano, aunque no es así, pero lo más conocido según los libros de texto, hay genocidios que están pasando todos los días. En Nigeria, por ejemplo, hay una matanza de cristianos violentísima. Eso es un tipo de genocidio. En Alemania nazi
se asesinaron aproximadamente 6 millones de judíos, más de toda la población de nuestro país. Y se persiguieron otro montón de grupos como los gitanos, personas discapacitadas, para eliminarlos en su totalidad. Esto es lo que está pasando aquí. Y pongamos mucha atención, porque ahora el problema también se puede ver con más profundidad. Porque ¿cuál es la promesa que Dios dio a su pueblo en Génesis 3:15? ¿Cuál fue? Una simiente, un hijo, un niño que vendrá. Alguien, registra el Génesis, que vencerá definitivamente el mal. Y entonces ahora encontramos a un rey intentando destruir la descendencia de Israel. Es decir, Faraón está siendo ese instrumento del mal, ese instrumento de Satanás que busca destruir la simiente prometida. Hay una oposición clara y espiritual ante el plan redentor de Dios. Y esto de nuevo es algo que se ve aquí simplemente para que no nos sorprendamos, que se ha visto en la historia de la humanidad y que seguirá pasando hasta el final de nuestros tiempos. Aquí es Faraón el que quiere destruir la simiente. Luego en Esther leemos sobre Amán. ¿Se acuerdan lo que él hizo? Le dijo al rey, le vendió la idea de crear un decreto para que en un día específico mataran ¿a qué? A todos los judíos. Luego Herodes, matando ¿a qué? Todos los niños menores de 2 años. La simiente. Después en el Imperio Romano también. Todos los apóstoles, excepto Juan, martirizados, muchos en la iglesia muertos, en la historia de la humanidad igual. Todos los poderes que se levantan contra Cristo, contra su iglesia, buscan servir el mismo propósito de Satanás. Satanás nunca ha dejado, y no se extrañen, porque nunca va a dejar de intentar destruir la obra de Dios. Pero es importante para nuestra paz que veamos lo que está registrado con una intención clara en la palabra de Dios. ¿Y qué es? Que Satanás nunca lo ha logrado. Nunca lo ha logrado. Y la promesa es que nunca lo va a lograr. Porque vea cómo ocurren las cosas de una manera donde Dios muestra su poder y de una manera tan maravillosa. Porque ¿qué es el instrumento que Dios usa para derrotar lo poderoso del mundo? Porque tal vez, y para que usted haga la analogía rápida, usted se puede sentir aquí en una iglesia de 60 personas y decir, ¿quiénes somos nosotros ante los poderes de este mundo? Dios no utiliza un ejército, Dios no utiliza una revolución gigante, Dios no utiliza a otro rey poderoso, utiliza a 2 mujeres, a 2 parteras. Y yo no sé si a usted le parece un dato interesante, pero bueno, yo me metí una estudiada para tratar de entender bien Éxodo y a dónde fue escrito y todos los tiempos y un montón de cosillas de esas. Y en ningún lado, no solo en la Biblia, sino tampoco en fuentes externas, usted puede descubrir el nombre de este faraón que vivió en el tiempo de Moisés. Mas Dios tiene la delicadeza de hacernos ver que para Él se importan los nombres de aquellos que actúan con temor a quien Él es. No registra en ningún lado el nombre del faraón, pero sí registra el nombre de 2 parteras. Y Pablo ya lo dijo en 1 Corintios también. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Así ha sido antes, así era en el tiempo de Pablo, así es hoy, así será por siempre.
Dice, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Y creo que esto es lo que es importante, porque ¿a quién no le gustaría que Dios se acuerde de su nombre? Y no dice que la clave está en ser valientes, no dice que la clave está en ser los más inteligentes, no dice que la clave está en ser los más compasivos. Eso viene, pero lo que sí dice claramente es que temían a Dios, es que eran temerosas de Dios. Y creo que esto es lo importante, porque cuando alguien teme verdaderamente a Dios, todos los demás temores comienzan a ocupar un lugar correcto. Tal vez no desaparecen, pero se acomodan de una manera sana. En la mañana le decía a las personas, principalmente a los que son papás, si alguna vez han temido a sus hijos. A mí me pasa que de repente alguno de mis hijos hace algo que yo sé que tengo que proceder de una manera en que no les va a gustar y me da miedo. Siento temor. Temo de cómo va a reaccionar, de cómo me va a empezar a ver, o si esto lo puede alejar de mí ahora o en un futuro. Y tengo temor a hacer lo que yo sé que tengo que hacer como un padre que es obediente a Dios. Pero entonces, más que temer a mi hijo, recuerdo mi temor por Dios. Más que temer a alguien que tiene un poder finito, recuerdo que temo a alguien que tiene un poder infinito, y ese es Dios. Y entonces procedo por mi temor a Dios a hacer lo que tengo que hacer. Y eso no significa que las parteras o que yo o usted no sintamos miedo si alguno de nosotros se enfrenta a alguno de los poderes grandes de este mundo, según se conocen por las noticias, por decir algo. Probablemente estaríamos aterrorizados, pero más grande tiene que ser nuestro temor por Dios. Y esto obviamente no lo dice Dani. Proverbios 1, versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Usted quiere saber si usted está siendo una mujer sabia, un hombre sabio, una esposa, un esposo sabio, un jefe sabio, un niño sabio, una mamá o un papá sabio. No vuelva a ver lo que usted tiene. No se fije en qué tanta aprobación le está dando el mundo. Ponga sus ojos en Dios. Dese cuenta lo que Él pide de usted. Y cuando usted busca estar bajo su voluntad, usted está empezando a vivir verdaderamente como un sabio ante sus ojos. Obviamente todo esto sigue siendo relevante para nuestra vida hoy. Porque nosotros vivimos en una cultura que constantemente nos está presionando para redefinir lo que Dios ya definió. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es una familia? ¿Cómo se practica la sexualidad? ¿Cuál es el nivel de dignidad que tiene la vida humana? ¿Qué significa la santidad? ¿Cuáles son las verdaderas buenas noticias? Y va a llegar el momento, si no es que ha llegado ya, donde usted va a tener que obedecer a Dios, y esto va a tener un costo. Tal vez no sea el faraón, pero vaya a ser una empresa en la que usted es parte, un grupo de amigos en el que usted es parte, la universidad a la que usted va, o el colegio, o las leyes de su país, o la presión cultural, o alguna conversación incómoda. Usted va a tener que enfrentarse a la misma pregunta que se enfrentaron estas dos mujeres: ¿a quién tememos más? ¿A quién tememos más? Porque la realidad es que siempre terminamos obedeciendo
al que más tememos. Eso es una ley de la vida. Usted siempre termina obedeciendo al que más teme. Otro teólogo, John Stott, escribió: los discípulos de Jesús deben respetar el Estado y someterse a él, pero no lo adoran ni le darán el apoyo acrítico a este o a lo que él anhela. Cuando el Estado ordena lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, el deber del cristiano es decir no al Estado para poder decir sí a Cristo. Esto sería una aplicación de lo que pasaron esas parteras para el día de hoy. Eso fue exactamente lo que ellas hicieron. Siglos después de las parteras veríamos a los discípulos en los primeros capítulos de Hechos diciendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces el faraón, en su desesperación, da una tercera orden. Y ahora involucra a toda la nación, no solo las parteras, a todos los egipcios. Les dice: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, y a las niñas déjenlas con vida. Y yo estaba tratando de explicarle también a mis hijos eso en la mañana. Moisés en el capítulo 2 tenía 3 meses cuando su madre, con las mejores intenciones, lo pone en el río. Eso quiere decir que cuando estamos pensando en que todo el pueblo de egipcio, imagínense usted salir a la calle y caminar, todos son cámaras que están viendo, ¿verdad? Todos estaban encargados de que si veían a un niño israelita, no un recién nacido, a un niño que haya nacido israelita, que lo tiraran al río. Y ahora sí parece que la cosa se salió de control. Pero nosotros ya sabemos algo que el faraón en este momento ignora. Y eso tiene que ver con ese otro niño del próximo capítulo. Uno que sobrevivirá, uno que crecerá y uno que Dios va a utilizar para liberar a su pueblo. Y aquí claramente podemos ver el evangelio, porque ya lo dijimos anteriormente, va a haber otro rey que 1500 años más tarde va a dar la misma orden. ¿Quién fue ese rey? Como me dijo Ana Paz hoy en la mañana, Pancho Pistolas, tratando de decir Pilato, y no, era Herodes. Herodes dará exactamente la misma orden en los tiempos en los que nuestro Salvador viene a la tierra. Él también intenta matar a los niños y él también fracasa. Nadie, ningún hombre, nada en toda la creación puede destruir al Salvador que Dios ha prometido, ni frenar los propósitos que Dios nos ha prometido. Alguien escribió: los reyes de este mundo se levantan una y otra vez contra el ungido del Señor, pero terminan sirviendo sin saberlo al cumplimiento del plan eterno de Dios. Entonces, chiquillos, tal vez algunos de ustedes ven su vida y sienten que están viviendo en Éxodo capítulo 1, solo ven ladrillos, solo ven cansancio, solo ven oposición, solo ven enfermedad, solo ven incertidumbre, ven un montón de preguntas que tal vez no pueden encontrarles respuestas. No se olviden lo que hemos aprendido hoy, que es de Dios para ustedes. El Dios de Éxodo 1 es el mismo Dios de hoy. Él no ha olvidado el pacto, Él no ha olvidado a su pueblo, Él no ha dejado de gobernar, Él no ha perdido el control de la historia. Él cumplirá todas sus promesas. Y
por ver atrás y ver al Dios de ayer, hoy y siempre, es que descansamos en estas verdades. Muy bien. Vamos a orar. Y mientras